también surgieron muchas dudas y el debate que voy a dar a ahora la ingeniería internacional, que es doctor Roberto, consultor, experto en planificación urbana, sostenibilidad y acción urbana. Ha sido director de la Oficina de Planes Estratégicos de Sevilla durante 2 años y redactor de estos planes estratégicos. Es autor del libro Sevilla del Cambio, la formación urbana en la primera década del 19. Ha sido presidente del Colegio de Geógrafos y actualmente forma parte de la Mesa Ciudadana por Tablada. ¿Cómo van a ver esto? Una cosa. Cuando quieran. Voy a poner mi cronómetro para poner ya la moderadora. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido en un día de letra, pero bueno, también hablaremos de inundabilidad, creo que viene al caso. Vamos a hacer una pequeña ponencia de unos 20 minutos sobre la situación de la dehesa de Tablada, su morfología, sus condiciones, su historia y sobre todo vamos a proyectar qué es lo que queremos para Tablada en un futuro, ¿no? Hablaremos de la presentación de 3 partes. Hablaremos primero de la historia de Tablada. Aquí pongo historia de un nuevo lugar y la palabra no está en la charla, después se explica qué significa eso. La ciudad y el mercado, que describiría un poco la situación contemporánea del tema de Tablada. Y finalmente Tablada 2030 como una proyección hacia adelante de qué pretenderíamos o qué debería ser Tablada para la ciudad en los próximos años, a un futuro que 2030 ya es dentro de 7 años, es decir, que es un futuro prácticamente a corto plazo, ¿no? Bueno, historia de un nuevo lugar. Tablada se comenta de manera popular que es una donación del rey Alfonso X el Sabio a la ciudad. Es posible que fuera así, no obstante no hay documentación exacta que la que Alfonso X le esté dando Tablada esos terrenos a la ciudad. Pero sí que, evidentemente, ya por ejemplo en las ordenanzas que aparecen ahí a la izquierda, que son las de los reyes católicos, en el siglo XVI ya aparece la regulación de Tablada como un ejido de la ciudad. ¿Qué es un ejido? Un ejido se define pues, como un terreno que es propiedad comunal, que es propiedad del municipio, del consejo de la época, y en el que no se cultiva y se deja abierto para el uso ganadero, básicamente ganadero. Tablada era un ejido de la ciudad. Y en las ordenanzas además se regula con todo lujo de detalle cómo se debe dejar ganado, que un montón de sanciones si alguien coge un ganado no es suyo, otro lo deja sin permiso, en fin. Digamos que algo que se estabulaba las reses antes de pasar a la carnicería, ¿no? Durante la historia Tablada cumple esa función. A la derecha vemos una imagen muy bonita de un dibujo que digamos que se refiere a la Tablada del 16 al del 19. Porque esto es la cosa, parece ahí una especie de tentadero, que dudoso que en el 16 hubiera un tentadero ahí, pero bueno, en el 19 posiblemente sí, ¿no? Aquí podemos observar este brazo del río, que es la corta que se hizo posteriormente, que es lo de Bordara, que no está ahora mismo la feria de Sevilla, y digamos que aquí sería la zona de Tablada con San Juan de la Farache al fondo, ¿no? Tablada sigue ocupando un lugar en la historia, y ya en la historia más contemporánea, en transición entre el 19 y el 20, Tablada en las referencias populares se van a ocupar un lugar en el mundo del toreo. Estas imágenes están sacadas del libro precioso de Manuel Chávez Nogales, que es Juan del Monte, matador de toros, su vida y sus hazañas, ¿no? Ellos cruzaban, los maletillas cruzaban a Tablada para intentar torear a ganado libremente de noche y desnudo porque cruzaban el río Nago si no tenían una barca, ¿no? Entonces esa imagen está centrada en el imaginario de la ciudad. Y a partir de 1914 la ciudad le cede al Ministerio del Ejército, entonces el ramo de la guerra, le cede terrenos de Tablada para la creación de uno de los primeros aeródromos de España, el aeródromo militar de Tablada. Esta imagen es de los años 30 y se
convierte en un lugar emblemático para grandes gestas aéreas, como por ejemplo en estas imágenes la llegada de Jesús del Gran Poder, que batió un récord de permanencia en el aire, no fue el primero en cruzar el Atlántico, pero sí fue de los primeros, batió ese récord. Aquí está el avión llegando y después la celebración por los pilotos vencedores. Sigue teniendo un papel en la historia contemporánea. Tablada está en el complot de Tablada en el año 31, en el que participa Blas Infante junto con Ramón Franco, el Partido Revolucionario Republicano, un complot político, con consecuencias penales. En el año 32 se produce uno de los puntos clave para el golpe de Estado del general Sanjurjo, que no triunfa en otras cosas porque no se consigue hacer con Tablada. Y por supuesto en el año 36 es también un sitio clave de la historia, no solo de la Guerra Civil de Sevilla, sino de la Guerra Civil en España. Se produce la toma de Tablada, se levanta, se boicotean, se destruyen los aviones que podían ir a bombardear en el norte de África, y 4 o 5 días después, a partir del 20 de tantos de julio, se convierte en la cabeza del puente aéreo por el que desembarcan miles de tropas africanas, ¿no? Se convierte en un punto clave para que lo que fue un golpe de Estado medio fallido se convirtiera en una guerra civil, ¿no? Todos esos papeles están en la historia, pero hay un papel más reciente y mucho más, digamos, que entra en el corazón de la Tablada, es el sitio donde muchos voluntarios de Sevilla, de su provincia, de Puerto hicieron la misma. Aquí está la imagen sacada de un grupo de Facebook que se llama Hice la Mili en Tablada. Miles y miles de nuestros padres, incluso algunos de nosotros puede ser, yo ya era de la conciencia por eso, pero muchas personas hicieron la Mili en Tablada. O sea, tienen de Tablada ese recuerdo como en el sitio donde hicieron. Bueno, la historia de un no lugar, ¿no? ¿Por qué hablamos de un no lugar? Pues he querido con este brevísimo recorrido histórico dar una pincelada de lo que significa Tablada en la historia de la ciudad y en el imaginario colectivo de la ciudad. Y sin embargo la estamos viendo como desde distintos ámbitos, interesadamente, estoy seguro, se habla de Tablada como descampado, secarral, una estación que no sirve para nada. La definición de un no lugar, efectivamente, un no lugar que lo definieron hace ya unos años como el espacio residual, donde no se transita, donde no se obtiene identidad, porque el propio espacio no tiene identidad. Se pretende que Tablada termine siendo ese área periurbana sobrante, que más valdría ser algo productivo que no lo que hay ahora, ¿no? Y sin embargo, esto es todo lo contrario. Aquí se desplaza un poco. Es un paisaje desde el punto de vista. Tablada corresponde plenamente a lo que es un paisaje cultural. O sea, un paisaje lleno de significado, lleno de presencia en la historia de la ciudad, que por su propio carácter plano y vacío contrasta con la propia densidad de lo que ha sido siempre Sevilla y su caso histórico, y que ese contrasto es necesario para entender la ciudad, ese exterior despejado, ¿no? Y en el que ha pasado tanta historia y en el que tantas personas lo tienen, lo conocen y saben que es la Tablada. Desgraciadamente cada vez menos, y es una de las tareas en las que nos tenemos que comprometer. Afortunadamente hubo un hecho hace unos 10-15 años, ¿no? Que con la apertura de la línea de metro, pues el metro transcurre en uno de los bordes de Tablada a una altura de unos 20 metros por ahí, y hay una cierta perspectiva de Tablada. Muchas personas han descubierto Tablada simplemente en el tránsito del metro, ¿no? Después de esta visión de lo que ha sido el pasado de Tablada, entraríamos, ya vamos cortando señalitas que después podríamos extender si hubiera una pregunta. La ciudad y el mercado. Esa es la situación actual, ¿no? Decía Ramón Carán de Sevilla, fortaleza y mercado, pues aquí podemos decir Sevilla, debilidad y mercado, ¿no? Que sería otro título. Las fuerzas del mercado actuando sobre, bueno, es lo normal, es lo que suele ocurrir, ¿no? Esa dialéctica en la que las ciudades se tienen que asumir su papel, la ciudadanía también, e interponer el derecho a la ciudad, el derecho a que la ciudad no sea diseñada por las fuerzas del mercado en exclusiva, ¿no? La historia contemporánea de Tablada empieza el día 11 de julio del 97, cuando esos terrenos se ponen a subasta. El ayuntamiento de la época no ejerce ningún papel, deja que se haga, que el Ministerio de Defensa directamente pone los suelos a subasta, suelos que habían sido de la ciudad, que después, en los años 30, había comprado el Ministerio, aprovechando la ruina del ayuntamiento por la deuda de la exposición ibérica, que era de 29, pero que ya habían dejado de cumplir esa función, y lo lógico era que volvieran a ser propiedad comunal de la ciudad, como habían sido durante siglos.
Hay un pequeño rifirrafe entre los socios de gobierno, en el tiempo la alcaldesa Soledad Terril y Alejandro Román Marco está al frente del urbanismo. Y si no se habían enterado, si la subasta no lo había dicho nada, evidentemente se sabía que había una subasta, se dejó actuar y el Ministerio de Defensa envió Tablada por la cifra de 30 millones de euros, 5.000 millones de pesetas de la época, a un consorcio formado por las dos cajas de ahorro de la ciudad, el Monte y la Caja San Fernando. Esa compra pasó luego a un consorcio de entidades privadas porque el propio Banco de España consideró, y estamos hablando de una época en la que no era muy, donde el riesgo bancario, digamos que se asumía y no era muy controlado, pero era tal el riesgo de la operación, es decir, dedicar 30 millones de euros a adquirir suelos no urbanizables, porque Tablada era suelo no urbanizables, igual que ahora, con esperanzas de una posible recalificación, es decir, que estaban apostando por lo que se llama un pelotazo, como decir, que la palabra sea fea, ¿no? Entonces el propio Banco de España obligó a la Caja de Ahorro a que se deshicieran de ese activo y pasó a ser propiedad de un consorcio de entidades. Se llegó incluso a firmar un convenio, se habló de que allí podría ir la ciudad olímpica cuando Sevilla iba a ser sede de las Olimpiadas. A ver, ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era y es, supongo, el proyecto de los propietarios para Tablada? Pues una organización con 15.000 viviendas, con su capacidad para acoger a 50.000 habitantes, 43% en bloque de 8 y 9 plantas, 57% en bloque de 106 plantas. Se ponían como ejemplo los Bermejales o la zona de la Catalana de Gas. Las viviendas se construirían a lo largo de 12-15 años, y evidentemente no se construirían porque después vino la crisis del ladrillo, ¿no? Y no se quedaba ahí, sino que los propios autores, los propios propietarios, es decir, hablaban expresamente de seguir la operación hacia la zona sur, Torrecuella, con otras 15.000 viviendas. Es decir, que se estaba configurando un espacio para 100.000 habitantes para Sevilla. Entonces, 600 y pico mil, 700.000 para 100.000 habitantes más, ¿no? Eso no ocurrió, evidentemente, en ese momento. Hubo respuesta también por parte de la ciudadanía. Aquí me gustaría destacar el papel de la plataforma Tablada Verde y Pública en 2003, un conjunto de personas de la ciudad, muchos de la universidad y de otros ámbitos. Y el cambio de gobierno también propició la creación del nuevo pregón, que Tablada pasara así, Tablada seguía siendo suelo no urbanizable y que ahora además fuera suelo no urbanizable de especial protección, ¿no? Lo tenéis aquí, todo el suelo de Tablada está en este color, que es suelo no urbanizable. Y además la planificación subregional, el POTAO, Plan de Ordenación del Territorio de la Ordenación Urbana de Sevilla del 2008, de la Junta de Andalucía lo declaró parque metropolitano. Con lo cual parece que queda blindado el futuro verde de Tablada. A continuación hay una década y media, casi 2 décadas de un recorrido judicial. Los propietarios recurren la decisión de que no se recalifique Tablada. Hay intentos de expropiación por parte del Ayuntamiento que son rechazados por la justicia, pero una sentencia de 2013 del Tribunal Supremo ratifica el carácter de Tablada como suelo no urbanizable, o sea, basado sobre todo en el carácter inundable, que esto es importante recalcarlo. No atiende tanto a las razones ambientales verdes, sino al carácter inundable de Tablada. Hay una sentencia en la que se obliga al establecimiento de este dominio marítimo terrestre de 200 metros que no había sido contemplado en la enajenación de Tablada, curiosamente por parte de los vendedores del Ministerio de Defensa. Y hay una última sentencia del año 2020 en la que los propietarios exigen la devolución del dinero. Los 30 y tantos millones que me pagaron, más unos 80 o 90 millones de indemnización. No se les da la razón, está en la lista de las inmobiliarias propietarias de Tablada ahora mismo. No se les da la razón, pero es significativo que en 2020 los propietarios quieren deshacerse ya de eso, de Tablada. Ya dan por hecho que Tablada no va a ser nunca suelo urbanizable y lo que quieren es que le quiten eso de encima, ¿no? Aquí está la lista de los propietarios. Algunos coinciden que la serie, por lo cual imaginan que forman parte de consorcios de empresas, ¿no? Tablada 2030. ¿Qué sería lo que tenemos pensado para Tablada? ¿Qué debería ser Tablada en los próximos años? Primero, definiríamos Tablada, la situación de Tablada en base al prefijo in, ¿no? Que curiosamente ha salido varias veces en esta reflexión sobre Tablada, empezando por inundable. Tablada era y es suelo inundable. Oficialmente inundable. En el mapa de peligrosidad de inundación fluvial, en el periodo de referencia de 100 años, pues Tablada presenta este aspecto de inundación, de riesgo medio o alto de inundación, ¿no? No quiere decir que
siendo una vez cada 100 años, sino que en 100 años la posibilidad es del 100%. Es decir, en los próximos 25 años la posibilidad puede ser del 25%. La última vez que hubo una gran inundación en Talavera, que hay expertos en el tema, yo creo que fue a finales de los años 40, en el 48, creo que hubo una inundación. Estamos casi ya dentro de poco a cumplir los 80-90 años, ¿no? ¿Puede haber una inundación en Talavera en periodo reciente? Puede haberlo. Por ejemplo, la mayor precipitación estimada en Sevilla en esos 100 años sería de 123 litros en un solo día, y hace unas semanas se cogieron esas mismas precipitaciones en muchos sitios de España. El clima, como se ha dicho antes, cada vez más extremo. Puede haber inundaciones en Talavera y puede incluso aumentar el periodo de recurrencia, posiblemente. Creo que se está analizando esa cuestión, ¿no? Talavera es inundable. Es la primera razón, la básica, por la que Talavera no solo es que sea inundable, sino que debe ser inundable, porque funciona como un colector de todo eso, de toda esa posible avenida, porque si en Talavera, claro, se puede hacer un dique, siempre se puede hacer una defensa. Debería de ser en alguna zona de 3,5 metros de altura, o sea, sería una obra de bastante envergadura. Pero es que entonces todas esas avenidas pasarían a otras zonas del cauce, con población, pasaría a Elre, pasaría a Coria, es decir, que estaremos mandando el agua a zonas habitadas y algunas bastante densamente habitadas. O incluso el río arriba también influiría esa estanqueidad de Talavera. O sea, no, Talavera es inundable y debe seguir siendo inundable. Es innecesaria como suelo urbano. En este mapa de rojo está todo el suelo urbanizado de Sevilla. Algunas cifras al respecto. El PEGO de 2006, el mismo que estableció Talavera como zona de especial protección, estableció suelo para construir 74.000 viviendas. Estimamos a día de hoy que sigue habiendo suelo para por lo menos 55.000 viviendas. Quiere decir que ahí tenemos, por cierto, viviendas vacías, casi 25.000 viviendas vacías. O sea que ahora mismo sin necesidad de poner un ladrillo, habría viviendas para una 70.000 habitantes más. En resumidas cuentas, tenemos capacidad residencial para 200.000 habitantes más si se llegara con mandato de ese suelo urbanizable. Por cierto, suelo urbanizable que estamos viendo en el Anillo Verde, en algunas zonas donde no conviene que exista esa urbanización. 200.000 habitantes más, es decir, necesitamos que Sevilla continuamente, en Sevilla puede vivir 200.000 personas más. O sea, en Sevilla podría vivir Cádiz. Podríamos construir la ciudad de Cádiz, todos los habitantes dentro de Sevilla. Spoiler, eso no va a ocurrir. No se van a construir 200.000 viviendas en Sevilla. No va a pasar. Primero, porque el mercado no lo demanda, y segundo, porque las previsiones de crecimiento de Sevilla en ese mismo tiempo son de 16.000 habitantes, siendo optimistas. Bueno, aquí estamos obviando el crecimiento de la población en zonas de alrededor de Sevilla, Dos Hermanas, entre núcleos, son miles de viviendas, en bolsas de suelo urbanizable, es decir, podríamos duplicar, triplicar la población de Sevilla, cosa que no ocurre. Sevilla Talavera es innecesaria como suelo urbanizable. Y por último, me gusta mucho Talavera inmensa, ¿no? Es la definición territorial más evidente, podemos decir que son inundables, que es una zona ya. Básicamente Talavera es inmensa en los parámetros actuales de la ciudad. Aquí tengo la comparación con el centro histórico. Y aquí, bueno, los datos del Parque de la Villa son 120 hectáreas, Talavera son de 160, el recinto de la EXPO del 92 eran 215 hectáreas, es más grande Talavera de todo ello. Y aquí en esta imagen, que es una perspectiva oblicua sacada de la Torre del Rey, pero bueno, me gusta porque se ve esa especie de mancha verde en el centro de toda una conurbación, ¿no? Del área metropolitana, de la zona de Sevilla y la zona de los alrededores. Talavera es el centro geográfico vacío y verde del área metropolitana de Sevilla. Talavera, en este tiempo, cuando ya pensábamos que estaba todo más o menos encarrilado, o por lo menos estancado, pues ha sufrido una serie de amenazas que hay que comentar y hay que decir, ¿no? Una serie de amenazas por parte del cambio de alcaldía. El nuevo alcalde ha manifestado expresamente en varias ocasiones que Talavera se debe construir. Y a continuación, por tanto, todos los representantes del sector de la construcción y demás han insistido en que Talavera se debe construir, y algún medio de comunicación llevando también la voz cantante. No sabemos cómo ni cuándo, hemos pedido cita al alcalde para que nos explique esos proyectos, pero o no existen o son muy secretos y no se nos comentan. Eso es lo que más nos preocupa y más nos moviliza en este momento, ¿no? Esa especie de cambio de opinión por cierto en el propio Partido Popular, que con el alcalde Zoido y sus declaraciones expresas, incluso su sobrescrito, que Talavera debería ser un espacio verde. Ese cambio nos sorprendió y nos alarmó, ¿no? Pero no solo tenemos amenazas, también tenemos esperanzas, ¿no? ¿Cuáles son las esperanzas de Talavera? Pues la movilización ciudadana, la capacidad de comprender hoy en día que las ciudades no son solo un producto comercial
creación de negocio residencial, sino que la ciudad tiene que ser algo mucho más, tiene que centrarse en el bienestar de la persona, y eso lo tiene todo el mundo asumido de manera más reflexiva o de manera más intuitiva. Yo creo que la pandemia cambió muchos parámetros y nos lo pueden decir de otros ámbitos al respecto, ¿no? Las personas se dan cuenta que hace falta espacio libre, que hace falta desahogarse, que hace falta que la ciudad se complete, no solamente en su monumentalidad, con su residencialidad o con su actividad económica, sino en ese contacto con la naturaleza que tanta salud nos podría proporcionar en este mundo en el que estamos, que cada vez es más antipático, ¿no? Aquí he puesto la imagen de la recogida de firmas. Llevamos 33.000 firmas recogidas de toda España para el apoyo del manifiesto por tablada. Hay un montón de movimientos alrededor, está la mesa por tablada, están los artistas, una visión muy interesante de artistas que están dándole ese contenido, esa nueva imagen a tablada, están creando esa iconografía contemporánea de tablada, que mientras que algunos pretenden decir que es el vacío de Cecatal, ellos están creando una nueva imagen de tablada. Y otras esperanzas que provienen, por ejemplo, de la nueva ley aprobada de restauración de la naturaleza. No voy a leer los artículos, no quiero pasarme demasiado, pero básicamente esta ley aprobada de la Unión Europea con mucha dificultad, con mucha oposición, lo que se aprobó hace unos meses, establece que básicamente no se permite la reducción de los espacios verdes. O sea, hay que crear más, pero el que está no se puede reducir. O sea, ese espacio es imposible que la Unión Europea acepte que un espacio declarado suelo no urbanizado de especial protección, alguien diga de pronto que sí, que se va a crear, pero que al lado dentro va a haber una franja. Eso estaría fuera de, no solo ya fuera de la lógica, yo creo que incluso fuera de la ley. Y que también propone esa misma legislación la conectividad natural de los ríos, y no olvidemos que Tablada forma parte de un sistema fluvial. Ese sistema que debe conectar la zona, los humedales de Doñana con la Sierra Norte de Sevilla, ese gran pasillo, ese gran corredor de conexión ambiental y económica en el que Tablada tendría una función casi como de corazón, ¿no? de acumulación de refugio de especies. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, por eso hemos llamado a su secretario, que nos haya dado estas nociones y que además nos interesa mucho porque la propia ciudadanía puede asumir un cierto rol en esta función, pero que queremos que lo hagan las administraciones, ¿no? Y también he puesto aquí una imagen que no se ve muy bien, pero que es el Parque Metropolitano de los Autobuses, en el que ha trabajado uno de nuestros compañeros, que está por aquí, y que es un ejemplo de un parque metropolitano en el que varias administraciones han hecho un esfuerzo de convenio, se lo llevan entre muchos, y que cumple una función parecida, son espacios distintos de una zona humedal, también hay una zona forestal, y que demuestra que se puede hacer. Hay ya parques metropolitanos en Andalucía funcionando como tal, ¿no? Hay esperanza, digamos, en las administraciones y tenemos propuestas, ¿no? Brevemente, esto es una propuesta que hemos hecho hace unos meses en alegaciones al desarrollo. Me ha ido a donde no quería, ¿no? Bueno, mientras que aparece, lo voy explicando. Se ha quedado detenido, bueno, da igual. Son alegaciones al puente sobre la lengua de Alquiví para conectar la C40. Mira, aquí aparece. ¿Qué ocurre con ese puente? Lo que iba a ser un túnel, ahora es un puente. El puente, aunque nos parezca que es como el puente del Centenario, es mucho más alto que el puente del Centenario. El impacto paisajístico de esa infraestructura es severo. Además, tiene cerca espacios muy emblemáticos y espacios que exige la ley de protección paisajística. Ese impacto paisajístico nosotros pensamos que primero no debería hacerse, pero si se hace, como parece todo parece indicarlo, debería haber una compensación. Y hemos propuesto que la compensación ambiental, que es una figura regulada por la Unión Europea, esa compensación ambiental se produzca con la adquisición y la renaturalización de los terrenos de Tablada. A un impacto de este calibre, una compensación de ese calibre. Estaría proporcional y creemos que es la única manera de que la Unión Europea acepte el impacto de esa gran infraestructura. Hay un Ministerio de Transición Ecológica, ha tenido algo que ver, tendrá algo que ver en la contestación a esas alegaciones, que son alegaciones al impacto ambiental de esa infraestructura, ¿no? El consorcio entre administraciones. El consorcio entre administraciones, y es que pensamos que todas las administraciones deben estar en la tarea de recuperar Tablada para lo público. No es tarea de una sola ayuntamiento, pero quizás le parezca demasiado.
inversión de Tablada dentro del anillo metropolitano, que es de lo que estamos hablando aquí todos estos días, ¿no? ¿Y qué hacemos en Tablada? Bueno, pues ahora tocaría empezar a hablar de los contenidos sobre qué hacemos en Tablada, pero bueno, la moderadora está al borde del ataque diario y yo quiero decirle que se tranquilice, porque de eso hablaríamos en otra manera, no hablaríamos hoy. Es que, hombre, no lo dejaremos en blanco, no totalmente en blanco. Pero pensamos que ahora mismo el momento no es el de diseñar Tablada exactamente, aunque sí, es lo que nos mueve, poco nos ilusiona, lo podemos tener en la cabeza. Ahora es clave la unidad de acción y conseguir que Tablada sea pública. Desde nuestro punto de vista, todo esto no se consigue si Tablada sigue en manos privadas, ¿no? Tablada tiene que ser un espacio público. ¿Qué habría en Tablada? Por supuesto, Tablada debería ser objeto de restauración ambiental, debería ser un espacio renaturalizado. Tablada podría coger varios ecosistemas diferentes, podría coger zonas húmedas, podría seguir acogiendo las estepas que tiene actualmente, podría tener zonas forestadas, una gestión no costosa, una gestión naturalizada, nadie piense parque, ahora tienen que ir a regar, ahora tienen que ir a podar, eso es imposible, el coste no, eso tiene que ser falso, las praderas se regeneran solas, hay una gestión moderna de toda esa infraestructura. Y por supuesto, uso ciudadano, uso educativo, uso de ocio, que cambiaría totalmente la perspectiva de la ciudad, cuando además de andar por Sevilla disfrutando de nuestra ciudad, pudiéramos estar efectivamente viendo Doñana en Sevilla, porque forman parte del mismo sistema ecológico. En Tablada habría flamenco, ¿cómo no va a haber flamenco en Tablada si no va a ir en Canal de Guadalajara? Pues claro que sí, sería un refugio de especies si estuviera bien conectado a ambas orillas del río, y podríamos encontrar mamíferos, podríamos encontrar todo. El potencial de Tablada y lo que se está perdiendo en nuestra generación, por un lado nos produce una gran tristeza, que todo esto no esté ya. Querríamos verlo en nuestra vida, creo que podríamos conseguirlo, y eso mismo es lo que nos da fuerza a los que participamos. Nada más, decirte que muchas gracias por tu atención. Entre en las redes, de la nuestra, por ejemplo, de cualquier entidad de la Mesa Ciudadana por Tablada, y bueno, apóyennos firme,